¿Empezar? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con el estudio de la palabra y estamos siguiendo un tema que es la santificación. Ya estuvimos hablando de eso. Estuvimos hablando un domingo, también un miércoles pasado, acerca de lo que es la santificación. Dios manda, ¿se acuerdan? Dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces estuvimos viendo qué era eso de la santificación. Estuvimos analizando Romanos capítulo 6 y viendo que, por un lado, somos santos, porque desde el momento que el Señor nos separó, nos santificó y ya somos santos posicionalmente en el Señor. Pero a la vez, Dios espera que vivamos como tales. Dios espera que nuestra vida sea una vida de santidad práctica. No es decir, bueno, yo soy santo, sí, porque Dios me separó, pero vivo como un incrédulo. No, sino que debo vivir en santidad, debo manifestar en mi vida práctica lo que Dios es y lo que Dios hizo en mi vida. Entonces estuvimos viendo cuál es el fundamento, cuál es el primer paso, en realidad, nos estuvimos enfocando, cuál es el primer paso de esa vida de santificación. Entonces estuvimos analizando ahí Romanos capítulo 6, estuvimos viendo cómo Pablo nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia, así como antes presentamos nuestros cuerpos para la inmundicia, para la impiedad, ¿no? Y estuvimos viendo que Dios nos llama a presentar nuestros cuerpos, presentad vuestros cuerpos como instrumentos de justicia. También en Romanos 12 estuvimos viendo que dice que Pablo nos ruega por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces ese fue el primer punto. Hoy vamos a ver un segundo punto, decir, bueno, así empieza, ese es el primer paso de la santificación. Pero ¿cuál es la base para poder tener una vida de progreso en la santidad? Y hoy vamos a ver un tema fundamental, que es el papel del Espíritu Santo en la santificación del creyente. Entonces vamos a ver que la clave es el obrar del Espíritu. Y lo vamos a estar viendo hoy, ese tema. Antes de empezar, capaz que a alguno le quedó alguna pregunta que quiera arrancar, porque esto es participativo, del miércoles pasado o algo que le quedó suelto, pueden preguntar. Si no, ya arrancamos con Gálatas, vamos a ir a Gálatas capítulo 5. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No? Bueno, sigamos. Vamos. Ok. El domingo pasado Luis estuvo compartiendo acerca de una muy buena introducción de la carta a los Gálatas, ¿verdad? No sé quiénes estuvieron. ¿Sí? Domingo. Bien. Y entonces ahí estuvo él explicando el contexto de la carta, ¿no? Y cómo Pablo habla ahí a los Gálatas. Y en el capítulo 5, vamos a ir hasta el capítulo 5 porque vamos a enfocarnos en este tema, Pablo va a seguir hablando a los Gálatas acerca de cómo deben vivir y cuál es la base de una vida santa. Cómo ellos tenían un enfoque totalmente equivocado, los Gálatas, porque estaban volviendo a la ley de Moisés. Los estaban convenciendo de volver a circuncidarse, que tenían que circuncidarse, que tenían que guardar el Shabbat, que tenían que guardar, no comer ciertos alimentos, que tenían que celebrar las fiestas, las Pascuas y celebrar el día todas las fiestas estipuladas y que tenían que volver a la práctica de la ley. Los estaban convenciendo. Sí, crean en Cristo, pero esto también es importante. Tienen que volver, tienen que hacer estas cosas. Y ellos estaban como yendo para ese lado. Y Pablo escribe esta carta diciéndole, ojo, esto no es así. Y les va a hablar de lo que significa el hecho de que Cristo nos redimió de la ley y cómo debemos vivir. No nos redimió de la ley para vivir en pecado. Eso lo va a aclarar. Nos dio libertad del yugo de la ley, vamos a ver qué significa eso, de la presión de la ley para vivir en santidad y en amor. Y entonces eso va a ser lo que se va a explicar en este capítulo, ¿sí? Lo vamos a leer, es un tema difícil, pero si hay preguntas nos vamos a meter, y si no hay muchas preguntas voy a hacer como gambeta y voy a pasar de largo. Pero depende de ustedes, si voy a pasar de largo o me voy a tener que detener. Así que si les inquieta algunas cosas que vamos a leer,
pregunten. Y está buenísimo, porque eso implica que vamos a profundizar más. Y si no me preguntan, voy a ir al tema puntual, que es el versículo 16, 15, pero los primeros versículos los vamos a leer igual, ¿ok? ¿Estamos ahí? Gálatas capítulo 5. Arrancamos. Dice así: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, y de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Grabate bien estas palabras. Lo que cuenta es la fe que obra por el amor. ¿Sí? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esa persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos, con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Acá, capítulo 5 completo. Bien, interesante, ¿no? Entonces Pablo les va a decir a estos hermanos, ¿qué les pasa? Hay gente que los están perturbando, dice. Él va a ser muy duro con esa gente. Va a decir, ojalá se mutilasen. Porque en realidad ellos les estaban diciendo, se tienen que circuncidar. ¿No? Y Pablo está haciendo como ahí, como una asociación, diciendo, bueno, ellos que se mutilen. No que los hagan mutilarse ustedes con la circuncisión. Entonces está haciendo como una asociación, diciendo, bueno, ojalá que ellos se mutilen, en vez de decir que ustedes se tienen que mutilar con la circuncisión. Como diciendo, la circuncisión ya no corre para la iglesia. Y entonces ahí va a estar explicando y diciendo, pero con la circuncisión viene la ley en general. Y entonces va a decir, nosotros ya no estamos bajo el yugo de la ley. ¿Qué era un yugo? ¿Para qué servía un yugo? A ver, los que saben de la Biblia, o los que saben de campo, o los que saben de, no sé, de la agricultura. ¿Para qué es el yugo? Era para que atar a otro buey al lado
uno era, digamos, si uno no sabía andar, el otro lo llevaba por el yugo. Era un aparato que se le ponía a los bueyes y que se unía a los bueyes para obligarlos a andar juntos. ¿Sí? Era un aparato que se le ponía a los bueyes ahí para que no vaya un buey para cualquier lado. Porque tenían que llevar el arado y tenían que ir para el mismo lado. Entonces el yugo era como que los obligaba a ir derechito. ¿Está bien? Entonces eso es un yugo, es algo que te obliga a andar derechito. Dice, no estamos bajo el yugo de la ley. No estamos bajo el yugo de la ley. Somos libres, dice. ¿Pero libres para qué? ¿Para hacer cualquier cosa? Ah, ya no estoy bajo la ley. Ah, entonces puedo hacer lo que quiero. No, dice. Somos libres para servirnos por amor los unos a los otros. ¿Preguntas en cuanto a esto? ¿Alguna pregunta? Si no, ya voy a hacer una gambeta y voy a seguir. Digamos, la pregunta sería, somos libres de la ley. Entonces, cuando vos pecas, el parámetro para medir ese pecado no es la ley, sino el pecado contra Cristo. Buena pregunta. ¿Qué significa que somos libres de la ley? ¿Que la ley no cuenta más? ¿Que la ley no está más? No, la ley es eterna, porque manifiesta el carácter de Dios. La ley la ley no cesó, la ley sigue. Es el carácter de Dios la ley. Entonces, ¿qué significa que no estamos bajo el yugo de la ley? Que la relación con la ley cambió. La ley tenía un objetivo antes de venida la obra de Cristo, que ahora ya no lo tiene. No significa que no tiene ningún objetivo. La ley es santa, dice la Biblia, y va a ser siempre santa. Pero el objetivo que antes tenía ya no lo tiene. ¿Y qué objetivo tenía antes? Bueno, la ley dice, en otro pasaje de Gálatas, la ley es vuestro ayo para llevarnos a Cristo. Tenía muchas funciones la ley, pero esencialmente en la mente de Dios, la ley era como un ayo. ¿Qué era un ayo? La palabra que no se usa en castellano. Un tutor, un tutor de niños. Era como una persona que se la contrataba para educar a los niños. La gente con dinero podía contratar como una institutriz, sería algo así, que era alguien que no era el padre, pero que tenía la autoridad para gobernar al niño y decirle lo que tenía que hacer y poner las reglas como si fuera el padre, y era el ayo, el tutor. O sea, el nene, el hijo, tenía que hacer lo que el ayo decía, pero el ayo no era el papá. No importa. El ayo lo puso el papá. ¿Está bien? Ahora, ¿hasta cuándo estaba bajo el ayo el niño? Hasta que era mayor de edad. Y en general el ayo era un esclavo. Normalmente el ayo era un esclavo de la familia, que se le daba ese papel de ser institutriz de los hijos de la familia. Entonces vos decías, pero el nene podía decir, pero vos sos un esclavo, ¿qué me estás diciendo lo que yo tengo que hacer? No, te pego un cachetazo, vos vas a hacer lo que yo te digo. O sea, el pibe no podía, era un esclavo, pero era el tutor de él. Tenía toda la autoridad. Pero ¿cómo? Si era un esclavo. Bueno, porque tenía ese papel. Pero después, dice, cuando ya llegaba la mayordomía de edad, se terminó. El esclavo decía, sí, amo, y ya no corría más. Entonces la Biblia habla de la ley que era como un ayo para el pueblo de Dios, para llevarlos a Cristo. Pero llegado el tiempo, dice, no necesitamos un ayo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué representa el ayo? Son reglas que uno pone. Vos tenés un niño pequeño, ¿sí? Entonces vos le ponés reglas, ¿está bien? Bueno, yo ya no tengo niños pequeños. Pregúntenle acá a la familia Schaffer qué reglas ponen. Ahí están las víctimas, todas las víctimas están ahí al lado. Le pueden preguntar también a las víctimas qué reglas les ponen. Seguro que alguna hay, o no hay ninguna. Sí, dice. Sí. Bueno, entonces les ponen reglas. ¿Y qué reglas? No sé qué reglas les ponen. Pregúntenle. Pero les ponen, mira, vos no podés estar con el celular 8 horas. Entonces, podés estar 1 hora, 2 horas, no sé cuánto le habrán puesto, 10 minutos por día. Y es una regla, ¿está bien? Entonces vos le ponés esa regla y ellos tienen que cumplir la regla. Ahora, cuando tengan 35 años,
¿Van a seguir con la regla de los 10 minutos con el celular? ¿Cómo que? No va a seguir. ¿Por qué? Porque ya no sirve. Ya no sirve. No les ayuda en nada esa regla. Se supone que ellos no tienen que estar 10 horas con el celular, aunque no tengan regla. ¿Por qué? Porque si están 10 horas con el, si vos estás 10 horas con el celular y sos adulto, tenés otro problema. No que no cumpliste la regla de papá y mamá. Tu problema es más profundo que ese. Si un nene está 5 horas con el celular, bueno, el problema es que no cumplió la regla que le puso mamá y papá. Quebrantó la ley. Ahora, si vos tenés 30 años y estás al mismo tiempo con el celular, no, el problema no es que no cumpliste la regla de las horas que te dijo papá y mamá. El problema es mucho más profundo. Vos tenés algo que está mal. ¿Me explico? Entonces ya no necesitas la regla, ¿no? Es una tontería decir, che, acordate que viene tu hijo de 30 años a visitar tu casa, acordate, ¿cómo estás usando el celular, boludo? ¿Cuántas horas estás? No. Y bueno, porque esas reglas funcionan cuando uno es niño. ¿Por qué funcionan? Porque el nene no entiende todo y no le puedes explicar, ¿sabes? No es muy sabio cuando tienes 3, 4 años, el nene está así desesperado por el celular, ¿viste? Que lo ve así, que se estira las manos, así. No le puedes decir, no, ¿sabés qué? No es bueno tener... No, el pibe quiere el celular, olvídate. No se vuelve a poner una regla. No, mirá, no lo vas a... Es una regla. Pero cuando se es mayor de edad, se supone que no necesita la regla. Ya no la necesita. ¿La regla es mala? No es mala. Pero ya no cumple, no tiene sentido esa regla para un adulto. ¿Está bien? Porque él tiene otra forma de manejarse, otro criterio para manejarse. La ley es exactamente eso. Cumplía ese papel en el pueblo de Dios. El pueblo se regía, si bien la salvación nunca fue por la ley, siempre fue por la gracia de Dios. La ley nunca fue para salvarse. La ley era para mostrar el carácter santo de Dios, pero el pueblo se regía en la vida cotidiana rigurosamente por la ley. Había que cumplir el sábado, las fiestas, el sacrificio, esto, aquello, los mandamientos. Cada cosa estaba estipulada y regía la vida del pueblo. El pueblo debía regirse por esa ley. Ellos no tenían el Espíritu Santo morando en ellos como nosotros lo tenemos. Había una diferencia. Entonces, la ley era la forma que Dios eligió para decir, ustedes se van a manejar de esta manera. No que se van a salvar de esta manera, pero se van a manejar en la vida cotidiana de esta manera. Ustedes se tienen que regir y obedecer estas cosas. ¿Está bien? Así era, así fue. Ahora cuando Cristo dice, Él nos dio el Espíritu Santo y va a decir, ya está, no hace falta la ley. O sea, la ley está porque marca un rumbo y marca el carácter santo de Dios, pero ustedes no se tienen que estar todo el tiempo ahí mirando la ley. A ver, ¿cuántas horas van con el celular que voy? Ah, me queda media hora. Ah, bueno, listo, tengo media hora más. Me voy con mis 40 años, media hora más. No, muchachos, no estamos para eso. ¿Está bien? Bueno, el cristiano no se rige por la ley. ¿Por qué se rige el cristiano? Por el Espíritu Santo, que es lo que vamos a ver. Es por la relación con el Espíritu Santo. Dice, para nosotros, dice ahí el versículo, ¿a dónde está el versículo? Que lo leí 2 veces y ahora... No, antes, ese también, pero uno antes. Acá, el 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que es lo que tiene valor en Cristo Jesús, la fe que obra por el amor. O sea, nosotros hemos sido salvos por fe y por fe hemos sido unidos a Cristo. Y la fe, la confianza en Cristo, es la que produce obras, dice Santiago, ¿se acuerdan? La fe que no obra, ¿qué es? Es muerta. La fe produce obras. ¿Y por qué las produce? Por el amor. O sea, el eje de la santificación es este.
¿Vos fuiste salvo? ¿Tenés una relación con Cristo? O sea, ¿Cristo es como tu papá, con el cual hablas todos los días? ¿Así debe ser con cualquier cristiano? Entonces, vos confías en Él, esa fe te muestra cuánto Dios te ama, esa fe te hace que vos lo ames a Dios, y ese amor que le tenés a Dios hace que vos hagas obras de amor para con los demás. Punto. No hace falta que te dé un reglamento. No hace falta que te dé un reglamento. Eso es el centro de tiene que ser el centro de tus acciones. Porque después va a decir, la fe, no hace falta que yo te diga, no matarás. No hace falta que te diga, no matarás. Porque la fe no hace mal al prójimo, dice la Biblia. El amor no hace mal al prójimo. No hace falta que te diga, no codiciarás la mujer de tu prójimo. La fe no le quiere sacar la mujer a otro. El amor no hace eso. Porque después dice ahí Pablo, toda la ley se cumple ¿en qué mandamiento? Lo leímos. ¿Amarás a tu prójimo? O sea, la ley se concentra, la esencia de la ley. La ley tenía mucho más mandamientos, no solamente ese. Pero la esencia central de la ley se concentra en ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amás a tu prójimo, ¿le vas a robar? Si amás a tu prójimo, ¿lo vas a estafar? Si amás a tu prójimo, ¿lo vas a engañar? ¿Le vas a tener envidia? Si amás a tu prójimo, ¿vas a hacer algo egoístamente que te beneficia a vos, pero en realidad lo está perjudicando al otro? ¿Vas a defraudar? ¿Vas a dejar que un hermano se muera de hambre a tu lado y vos no te vas a mover si lo amás? ¿Ves que la ley resuelve todo? O sea, el amor resuelve todo. El amor resuelve todo. Si vos amás a tu prójimo como a vos mismo, porque estás unido a Cristo y porque tenés el Espíritu Santo dentro de tu vida, no necesitas que te dé un reglamento. Dios nos dice, no necesitas reglamento, se acabó, no hace falta que estés ahí todo el día mirando la ley. Porque evidentemente vas a hacer lo que está bien. Por eso dice que somos libres del yugo de la ley, no que la ley no está. La ley es un mapa, esto está bien, esto está mal, muestra el carácter de Dios. Pero en la vida práctica de la iglesia no nos rige, no estamos mirando la ley. No nos manejamos por la ley, por los mandamientos de la ley, nos manejamos por la comunión de Dios en el Espíritu. ¿En qué se traduce esto en la práctica? Yo estoy mal, estoy haciendo cosas mal. Viene, no sé, José, Sergio, estás haciendo las cosas mal. Entonces me dice José, che, vos el mandamiento 44 y el 33 bis no lo estás cumpliendo. Vos tenés que venir a la iglesia a horario, no trajiste las cosas bien, estás haciendo esto mal, así que resolveme esta lista y ya está todo bien. Solucionamos el problema. Vos resolveme esto, hacé como dice acá, cumplí esto, y ya ahí estás bien con Dios y estás bien con la iglesia. Y él me da ese consejo. No es de Dios. ¿Qué debería hacer José? Veo que estás mal. ¿Qué te pasa, Sergio? ¿Por qué estás mal? ¿Por qué estás mal? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos una regla que es la Biblia siempre, ¿no? No es cuestión de lo que siento. Pero la cuestión es esta. ¿Qué es? ¿Por qué estás mal? Me dice José. Vos estás mal, Sergio. O sea, ¿qué te pasa? Y yo no estoy mal, yo estoy bien. ¿Así? Bueno, entonces empieza a indagar. Está bien, el corazón solo lo ve Dios, ¿no? Pero entendemos como iglesia que el problema no es lo que se ve de afuera. El problema es lo que pasa adentro, que se manifiesta afuera. ¿Está bien? El problema no es blanquear la pared. El problema es qué está pasando que la pared se viene abajo. Hay un problema más profundo que es del corazón. Si vos estás haciendo mal es porque ¿qué te está pasando? ¿Qué no estás más hablando con el Señor? ¿Qué te dice el Señor acerca de esto? ¿Por qué lo ves de esa manera?
No se trata de que quebraste una regla. ¿Estás abandonando al Señor? Porque estás haciendo así. ¿Estás abandonando al Señor? Ese es el problema. No es que no estés cumpliendo. A mí no me interesa. O sea, la regla externa solamente es una evidencia. El problema, lo que tenés que arreglar es el corazón. Sobre toda cosa guardada, dice en Proverbio, hay que guardar. ¿Por qué? Porque de él que emana. El problema está en tu corazón cuando pecas o cuando persistís en un pecado. No está. Ah, bueno, porque vamos a suponer que yo acepto el consejo. ¿Qué tengo que hacer, José? Esto. Listo, lo hago. ¿Ahora estoy bien? No. No arreglé el problema. Lo tapé. No nació de tu corazón, digamos, lo meditaste, nada. Fue algo muy corto. Si vos me decís que yo hago... ¿Qué pasa, Sergio? No venís a la iglesia a horario. Listo, ahora vengo a horario. Voy a venir a horario. Vengo a horario. ¿Arreglaste mi problema? Porque ¿por qué no venía a horario antes? ¿Qué estaba pasando en mí? ¿Te arreglaste mi problema? O sea, el problema no es... A ver, si vos vas con el auto al mecánico y vos decís, mirá, me hace ruido, qué sé yo, se me está rompiendo todo, se está desarmando. El mecánico dice, a ver dónde hace ruido. Ah, está, ponele esto que no hace más ruido. Y vos, no hace más ruido. Y a los 10 días se te desarmó todo el auto. Entonces vos decís, ¿pero qué me hiciste? ¿Me diste eso? ¿Hizo ruido? No, pero no se me desarmó el auto. Entonces, no es el problema que hace ruido. Hace ruido porque tiene otro problema. Está bien que no haga más ruido, pero sería interesante que te arreglen el auto. ¿Me explico? Entonces, lo que muestra acá, la vida del creyente se basa en una comunión con Cristo. Ese es el corazón de todo. Si vos no estás bien con el Señor, vas a pecar. Si yo no estoy bien unido al Señor, voy a pecar. No hay otra forma, no hay manera de que no pase. Voy a pecar, porque lo que me sostiene en santidad, y lo que vamos a ver ahora, es mi unión a Cristo cotidiana. Si yo no estoy unido a Cristo, si Él no es, yo no hablo todos los días con Cristo y pongo todos mis pensamientos, a ver, Señor, ayúdame, lo que estoy pensando está bien, vos pensás igual. No es una cuestión de sensaciones, de misticismo, porque todo eso lo comparo con la Escritura, ¿no? A ver, en tu libro, ¿qué dice? ¿Vos cómo pensás? Ah, pensás así. ¿Y yo qué estoy pensando? Estoy pensando para otro lado. Entonces, Señor, algo está mal. Pero tiene que ver con algo real. Yo me estoy comunicando con Dios y estoy ahí analizándome a la luz de mi comunión con Dios. Mi vida se centra en eso. Si tu vida como hijo de Dios no se centra en una relación cotidiana con Dios y se centra en reglas, eso es religión y no es cristianismo. Por más que los de afuera te vean perfecto. Después otro día vamos a hablar de los fariseos. Pero ellos eran intachables a los ojos de la ley. ¿Entendés? Y el problema, y Jesús les dice, yo los conozco a ustedes que no tienen amor de Dios en sus corazones. Mirá lo que les dijo, ¿eh? Yo los conozco a ustedes. No que hacen, ustedes no son puntuales, ustedes no dan la ofrenda, ustedes no dan el diezmo, ustedes no guardan la fiesta, ustedes traen el animal feo. No le puede decir nada de eso. Jesús no le podía decir nada de eso, porque ellos eran rajatabla. Yo los conozco, dice, no tienen amor de Dios en sus corazones. Ese era el problema. No tienen amor de Dios en sus corazones. Entonces, ¿qué es lo que es la esencia de una vida de santidad? Estar unidos a Cristo. Y eso es lo que vamos a estudiar profundamente. Va a decir después, versículo 16, ¿qué dice? A ver, leámoslo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Muy bien. Y alguien que lea otro versículo, Efesios 25, 24. No, 5, 24, perdón. 25 va a ser difícil que lo encuentres. Efesios 5, 24.
Dice sed llenos del... 5:18, perdón. 5:18, ¿puede ser? Sed llenos del Espíritu. Eso guía. Bien, a ver, léelo. Dos mandamientos con el Espíritu. Efesios que dice, sed ¿qué? Llenos del Espíritu. Y en Gálatas que dice Pablo, andad en el Espíritu. Son dos ilustraciones, dos metáforas que tienen que ver con el Espíritu. Dos mandamientos que tienen que ver con el Espíritu. Muy importantes, esenciales, si vamos a querer vivir una vida de santidad. Si no guardamos esto, es imposible. Es imposible. Es posible parecer buenos, pero es imposible ser santos. ¿Está bien? ¿Cuál es el primero? Sed llenos. Ahora, voy a hablar de vuelta de algo, de un tecnicismo que lo dije la vez pasada, pero que es necesario. El tiempo verbal. La otra vez hablamos del tiempo verbal en griego que se llama aoristo y del tiempo presente indicativo. Y uno dice que no me vengas con lenguaje, a mí nunca me gustó la materia. Bueno, pero es algo que lo tenemos que entender. ¿Por qué? Porque el tiempo verbal, en el aoristo, es un tiempo verbal que en castellano no existe. En castellano tenemos presente, presente imperfecto, presente perfecto, después tenemos, bueno, todo lo que ustedes, algunos se acordarán. Pero el aoristo no existe. Ese tiempo verbal en la lengua castellana no existe. Entonces no hay manera de traducirlo. ¿Y qué significa ese tiempo verbal? Significa algo que es hecho de una vez y para siempre. ¿No? Entonces vos decís, lo vimos la vez pasada cuando decía presentad. Presentad en tiempo aoristo, de una vez y para siempre. En cambio, el tiempo imperfecto, que eso sí existe en castellano, es distinto. Habla de una acción cotidiana. Así como, decía el versículo ese, así como antes ustedes estaban todo el tiempo cotidianamente presentando sus miembros al pecado, así ahora presentad de una vez por todas vuestros cuerpos como instrumento de justicia. Una cosa es algo que se hace de una vez, una forma definitiva, una vez y para siempre, y otra cosa es una acción continua. Ahora, ¿en qué tiempo están estos dos versículos? El de Efesios que dice ser lleno del Espíritu y este que dice andad en el Espíritu. Están en presente indicativo. ¿Qué significa esto? Significa que el que dice ser lleno del Espíritu debería traducirse así. Estén continuamente siendo llenos del Espíritu. No es algo que se hace una vez y para siempre. Yo ya soy lleno del Espíritu. Desde hoy y ya está. No. Que hoy estés lleno del Espíritu no significa que dentro de 10 minutos lo estés. El mandamiento es, sean continuamente llenos del Espíritu. Sean continuamente llenos. Y el versículo 16 que dice, andad en el Espíritu. ¿En qué tiempo está? En el mismo, indicativo. ¿Qué significa? Significa, andad cada día en el Espíritu. Tenemos que estar todos los días caminando en el Espíritu Santo. Es una acción continua. No es una vez y para siempre. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es algo cotidiano. Que esto es el respirar de la vida cristiana. Yo todos los días tengo que procurar, ahora vamos a ver qué significa, ser lleno del Espíritu y andar en el Espíritu, que en realidad son sinónimos, que se están diciendo de forma diferente. Tengo que estar relacionado con el Espíritu Santo cada día, continuamente. ¿Tengo que una vez y para siempre presentarles mis miembros a Dios? Sí, pero después, cada día tengo que andar en el Espíritu. Y cada día tengo que ser lleno del Espíritu. Ahí cuando dice ser lleno del Espíritu, otro tecnicismo del lenguaje, está en voz pasiva. Oye, ¿qué significa voz pasiva? A ver, ¿qué significa voz pasiva, teacher? Uy, la maté a la teacher. No sé en inglés. Ah. Acción que yo no estoy haciendo, sino que están haciendo. Se enfoca, claro, en Muy bien. Voz pasiva significa que yo recibo la acción. Voz activa es que yo hago la acción. ¿Sí? Por ejemplo, en la fe, si yo digo, tengo fe en forma activa, significa que yo soy el que cree. Si está en voz pasiva, significa que yo soy digno que otros crean en mí.
Si yo digo la fe en voz pasiva, yo soy digno de confianza. A veces hay versículos que hablan de eso. Si la fe está en voz activa, significa que yo tengo que creer. Bueno, acá significa ser lleno del Espíritu está en voz pasiva. ¿Qué significa? Que yo no es que yo tengo que llenarme del Espíritu. No es que hacer